Bien, pues en el presente video vamos a trabajar la práctica número 3, simulación y graficación de modulación en fase y frecuencia. Estaremos trabajando con el software de MATLAB representando estas señales. Pues este es un pequeño ejemplo. Esta práctica está elaborada por el profesor Emanuel Rodrigo Gutiérrez Figueroa y nos vamos a pasar directamente a los ejercicios que están acá por la parte de abajo. Como ya lo hemos trabajado en videos anteriores, pues se dan unos comentarios iniciales con la información del autor, en este caso su servidor, y los comandos iniciales de limpieza de registros, ventanas y comandos anteriores. Y nos encontramos aquí entonces ya el primer ejercicio que nos dice: una vez escrito en el programa anterior, es necesario la simulación de FM. Primero definir los parámetros necesarios. La señal moduladora será una señal senoidal de frecuencia de 10 Hz y una amplitud de 5 volts. Una señal portadora será de frecuencia de 200 Hz, de 5 volts y con su respectivo índice de modulación de 10. Voy a utilizar el ejemplo como se muestra a continuación. Entonces vamos a pasar ya directamente a nuestro MATLAB y decimos que nuestra frecuencia de la moduladora es igual a 10 Hz, nuestra amplitud de la moduladora es igual a 5 volts, nuestra frecuencia de la portadora es igual a 200 Hz, nuestro voltaje de la portadora es igual a 5 Hz, nuestro respectivo eje de tiempo, ¿verdad? Y tenemos nuestros valores iniciales sin faltar nuestro índice de modulación, que va a estar guardado en la variable im y tiene un valor de 10. Entonces para ello continuamos con la práctica. Una vez definidos los parámetros necesarios, a continuación es necesario colocar en el programa las ecuaciones matemáticas de la señal portadora, señal moduladora y señal de frecuencia modulada. Pues lo que es la portadora y la señal moduladora ya lo habíamos trabajado también en videos anteriores y sabemos que como son dos señales senoidales se van a representar con la siguiente función que guardaremos en nuestra variable sm para la señal moduladora y comienza con su amplitud por su función seno de 2 por pi, 2 por pi por frecuencia de la moduladora por el tiempo, y a su vez también la señal de la portadora, que está dada de la misma manera, también es una función senoidal de 2 pi por frecuencia por su respectiva frecuencia por el tiempo. Y lo que es nuevo para nosotros es, pues va a ser la ecuación para la frecuencia modulada. Les voy a mostrar una infografía que se nos presentó en clase y decimos que la modulación en FM consiste en hacer variar la frecuencia de la portadora al ritmo de las variaciones de amplitud de la señal moduladora o de la información que se quiere transmitir. Por lo general la moduladora es de baja frecuencia, la banda base, y la portadora es de alta frecuencia. Entonces nos dice que su ecuación va a estar dada por esto: AC, que A sub índice C, que sabemos que C significa carrier, portadora en español, es la función seno de 2pi por frecuencia de la portadora por el tiempo. Aquí está el nuevo valor que es el índice de modulación por el seno por 2pi por frecuencia por el tiempo. Entonces está basada en el autor Blake, y para ello pues vamos a pasar ya directamente a MATLAB para declarar nuestra variable señal de frecuencia modulada y indicamos su respectiva ecuación, que va a estar dada por el voltaje de la portadora por el seno de 2 por pi por frecuencia de la portadora por el tiempo más su índice de modulación por seno de 2 por pi por frecuencia de la moduladora por el tiempo. Nos falta un paréntesis, cerramos. Y vamos en la primera parte del programa. Bien, pues entonces aquí ya tenemos declaradas nuestras ecuaciones
Y ahora vamos a pasar a su graficación como nos lo pide el siguiente punto, utilizando la función subplot con sus etiquetas correspondientes. Es necesario que salga en una sola ventana la señal portadora, después la señal moduladora y por último la señal FM, y se ejecuta el programa para ver si se obtienen los resultados esperados, que serían los siguientes. Nótese que también pues es en un eje de 0 hasta 0.2, y pues vamos a empezar con este proceso de graficación. Nos vamos a apoyar, como bien dice el ejercicio, de la función subplot. Ya le hemos trabajado anteriormente. Necesitamos que en una sola ventana salgan 3 filas, una columna, y en la posición 1 vamos a empezar con nuestra señal portadora. En el tiempo, graficar la señal portadora. Quiero que sea de color rojo y con sus respectivos ejes. Sabemos que en el eje X indica el tiempo y en el eje Y se indica el voltaje. Y voy a asignar un título para identificar que será señal portadora de 200 Hz, y también me gustaría que fuera en color rojo. Voy a indicar las funciones hold y grid para una mejor visualización. Entonces con esto completaríamos la primera parte de la ventana. La primera parte de la ventana. Y continuamos con la señal moduladora, que la quiero en la posición 2, la señal la variable SM, e indicamos de título que es la señal moduladora de 10 Hz. Y por último sería nuestra señal de frecuencia modulada, que la queremos en la tercera posición. Está almacenada nuestra variable SFM y es nuestra señal nos indica que de título señal modulada en frecuencia. Y por último pues vamos a guardar y vamos a correr el programa para ver si obtenemos los resultados esperados. Entonces guardamos y corremos. Se asemeja tantito, pero recuerden que nos pedía el límite en el eje X de 0 hasta 0.2. Entonces lo indicamos aquí con la función xlim. De 0 hasta 0.2. Se la pongo aquí, se la pongo aquí. Aquí en este renglón y en este renglón. Vamos a guardar y corremos. Y como podemos ver, tenemos nuestra señal portadora de 200 Hz, nuestra señal moduladora y nuestra señal modulada en frecuencia, y verificamos con lo que se nos pedía, y como pueden ver pues hemos graficado de manera correcta. Bien, pues ya nos encontramos aquí en la siguiente parte de la práctica, donde para terminar el primer ejercicio nos pide las siguientes preguntas. ¿Qué sucede si cambias el índice de modulación?
Pues básicamente lo que hace el índice de modulación es indicar qué tanto se manipuló la señal en relación con su frecuencia de desviación máxima, que es más frecuencia o menos frecuencia. O también modifica la frecuencia de la moduladora a 30 Hz, pues lo único que hace es cambiar su índice de modulación. Como ya sabemos, pues el índice de modulación está dado por la desviación de frecuencia máxima entre la frecuencia de la moduladora. Entonces obtendríamos un nuevo índice de modulación. Explicar cuáles son las modificaciones que existen para que la gráfica solo estuviera el tiempo de 0 a 0.2 segundos. Pues como se los había indicado, para obtener aquí en el eje X estos valores, pues es necesario agregar la función xlim, que lo que hace es delimitar a un cierto rango. En este caso nosotros indicamos que el rango era de 0 a 0.2 y con eso obtuvimos el resultado esperado. Explicaré qué consiste la modulación en frecuencia y cuáles son sus diferencias con respecto a la modulación en amplitud. Pues lógicamente en la primera, pues en una se manipula la frecuencia y en una se manipula la amplitud. Lo que hace la modulación en frecuencia, voy a correr nuevamente el programa. Lo que hace la modulación de frecuencia es mandar la información aquí cuando la frecuencia aumenta. Si se notan, pues de aquí los picos de la moduladora, cuando pasa de 0, pues hay una mayor frecuencia. Cuando es menos que 0, se reduce la frecuencia. Entonces esto es lo que nos indica que se envía la información a través de esto, del aumento de la frecuencia. Son las principales diferencias. Entonces, ahora continuando con la práctica, en el segundo programa nos dice modelar la señal moduladora y portadora y definir los parámetros necesarios. La señal moduladora será una señal senoidal de frecuencia de 5 Hz y una amplitud de 4 volts. La señal portadora será de frecuencia de 100 Hz, amplitud de 4 volts y un S de modulación de 10. Entonces en el siguiente programa pues ya voy a empezar introduciendo estos valores en MATLAB. Entonces tenemos que moduladora frecuencia de 5 y amplitud de 4. Ya tengo aquí el siguiente programa. Moduladora, frecuencia moduladora igual a 5 Hz, amplitud moduladora igual a 4, y nos decía que la portadora de 100 Hz y una amplitud de 4, 100 Hz y una amplitud de 4, y nos decía que un índice de modulación igual a 10. Entonces aquí tenemos nuestros valores iniciales que nos pide el ejercicio, y también nunca olvidar pues nuestro vector tiempo para la graficación. Y vamos a ver qué más nos dice. Una vez definidos los parámetros necesarios, a continuación es necesario colocar en el programa las ecuaciones matemáticas de la señal portadora, moduladora, señal de PM y FM. Pues como ya lo habíamos hecho en los programas anteriores, ya modulamos la señal portadora, que es una señal seno, la moduladora, que es otra señal seno, y la señal de frecuencia modulada, que ya les había mostrado en el ejercicio anterior cómo se realiza. Entonces prácticamente sería nuevo para nosotros la señal de PM, que se los voy a explicar una vez escritas estas tres primeras. Entonces empezamos que nuestra señal moduladora va a ser igual a su amplitud, que es una función seno de 2 por pi, frecuencia de la moduladora, por el tiempo. Y al igual que nuestra señal portadora, en este caso la vamos a guardar en SP y sustituimos su respectiva amplitud y su respectiva frecuencia. Y como ya lo habíamos visto anteriormente, pues la señal de frecuencia modulada está dada por la siguiente ecuación: voltaje de la portadora por seno de 2 por pi por frecuencia de la portadora por el tiempo
más el índice de modulación por la función seno de 2 por pi por frecuencia de la moduladora por el tiempo. Y entonces ahorita les voy a explicar cómo obtendríamos la señal de modulación en fase. Aquí la tengo por aquí. Lo que significa la modulación en fase es en que consiste en hacer variar la fase de la portadora al ritmo de las variaciones de amplitud de la señal moduladora o de información que se requiere transmitir. Al variar la fase de la portadora también se produce FM y por tanto FM y PM están relacionadas. Matemáticamente se puede demostrar que PM es lo mismo que FM, salvo algunas diferencias, y en conjunto a estos dos tipos de modulaciones se les conoce como modulación angular y se muestran una de las principales utilizaciones. Y pues ya me voy a pasar también a mostrarles la ecuación para obtenerla. Nos dice que la ecuación de modulación en fase está dada por voltaje de la portadora por una función coseno de 2pi por frecuencia de la portadora por el tiempo más el índice de modulación por la función seno de 2pi por frecuencia de la moduladora por el tiempo. Entonces ya vamos a pasar aquí nuestra señal de PM, que va a estar dada por voltaje de la portadora por coseno de 2 por pi por frecuencia de la portadora por el tiempo más índice de modulación por función seno de 2 por pi por frecuencia de la moduladora por el tiempo. Y ya tendríamos descritas nuestras cuatro ecuaciones: moduladora, portadora, frecuencia modulada y fase modulada. Ok, entonces vamos a ver qué más nos dice en la práctica. Una vez realizado la modelación, se llevará a cabo la graficación de las señales de forma correcta. En la primera ventana se mostrará la señal moduladora y la señal portadora. En la segunda ventana, primero la señal de FM y segundo la banda lateral. Segundo la banda superior y por último la señal PM. Entonces se debe demostrar como lo indica aquí. Entonces vamos a ello en el proceso de graficación. Y empezamos con una función subplot para la primera ventana, donde va a ir la moduladora y la portadora. Entonces eso quiere decir que necesitamos dos filas, una columna y en la posición 1 que va a ir moduladora y después portadora. Moduladora quiero que sea de color rojo. Voy a agregar sus respectivos ejes como lo hemos venido trabajando. Sabemos que en el eje X está el tiempo, en el eje Y pues está el voltaje, y de título sabemos que es la señal moduladora de 5 Hz. También quiero que sea de color rojo, y para una mejor visualización la función grid fijo. Entonces aquí ya nada más restaría la señal portadora para terminar la primera ventana, que ya la quiero en la posición 2. Mi señal portadora de 100 Hz.
y nos faltaría indicar ahora la siguiente ventana con la modulación en fase y la modulación en frecuencia y la modulación en fase. Entonces indicamos una nueva figura y nuevamente pues la función subplot. En este caso sería señal moduladora primero, señal modulada en frecuencia, señal modulada en frecuencia, y después nuestra señal modulada en fase en la posición 2. Y entonces vamos a correr esperando obtener los resultados deseados. Se los voy a estar mostrando en pantalla. Ok, se me olvidaba limitar el eje X en todas las funciones para una mejor visualización del 0 a 0.2, y me voy a llevar esta función. Aquí también y aquí también. Ahora sí, guardamos y vamos a ver si se muestra mejor. A ver, la señal moduladora es de 0 a 0. Perdón, en el ejercicio anterior era hasta 0.2 y en este ejercicio es hasta 0.4. Entonces corregimos para que se pueda apreciar mejor. Empezando por aquí. Y nuevamente guardamos y corremos. Y creo que ella se va a poder apreciar mejor. Voy a corregir la modulada en fase. Vamos a ver qué nos está mostrando. Decía que es amplitud de la portadora por coseno de 2 por pi por frecuencia de la portadora por el tiempo. Aquí es más. Nuevamente guardamos y corremos. Y ahí se puede apreciar que es el resultado que estábamos esperando. La que nos interesa más es esta, señal modulada en frecuencia y señal modulada en fase. Entonces vamos a ver qué más nos pide. Las siguientes preguntas: ¿en qué consiste la modulación en fase y cuál es la diferencia con respecto a la modulación en frecuencia? Pues ya se los había explicado con la infografía de en qué consiste la modulación en fase: hacer variar la fase de la portadora al ritmo de las variaciones de amplitud de la señal moduladora o la información que se quiere transmitir. Y nos dice ¿y cuál es la diferencia? Como también lo menciona el autor, pues a ambas frecuencias se les llama como de modulación, a ambas modulaciones se les llama modulaciones angulares. Prácticamente son algo similares, pero sí hay diferencias. Vamos a ver aquí en esta gráfica notamos que la señal modulada en frecuencia tiene una fase
de 0 grados, mientras que la modulación en fase una de 90 grados. Es una diferencia que tenemos a simple vista. También voy a mostrar otra infografía. Pues notamos que la modulación en fase, cuando va de positivo a negativo, hay una menor frecuencia, y cuando va de negativo a positivo hay una mayor frecuencia, que es donde se transmite la información. También otra diferencia, aquí la tenemos, la modulación de frecuencia, la máxima desviación de frecuencia, es decir, cambio en la frecuencia de la portadora, ocurre durante los máximos puntos negativos y positivos de la señal modulante. Es decir, la desviación de frecuencia es proporcional a la amplitud de la señal modulante. La modulación de fase, la máxima desviación de frecuencia ocurre durante los cruces de cero de la señal modulante, es decir, la desviación de frecuencia es proporcional a la pendiente primera derivada de la señal modulante. Entonces con eso ya nos quedan claro más o menos lo que son las diferencias. Volvemos a la práctica. ¿Cómo fue el código que utilizaron para modelar y simular la señal modulada en frecuencia en fase? Pues como ya los habíamos visto, en base a la teoría nos apoyamos de las ecuaciones que dan la señal, que serían estas dos las más importantes: señal de frecuencia modulada y señal de fase modulada. Y con eso estaríamos terminando esta tercera práctica. Espero que haya sido útil la explicación y nos estaríamos viendo en el siguiente video.